En 1908 se funda la Escuela de Villa García en camino al Paso Hondo a metros de Camino Maldonado en el kilómetro 21. Inicialmente funcionaba en una casa hasta 1952 que se inaugura el nuevo edificio sobre Camino Maldonado. José Pedro Martínez Matonte nace en Durazno y realiza su formación en el Instituto Magisterial de dicho departamento. Consigue su efectividad en 1949 y 2 años después elige la dirección de la Escuela de Villa García. El 29 de marzo de 1952 se inaugura el nuevo local con un plantel de 7 maestras y 150 niños. Yo tuve la suerte de tener un padre con el que conversaba mucho. Y yo conversaba mucho con él y él conversaba mucho conmigo. Así que puedo decir con toda certeza que desde que era muy chica, ¿viste? José Pedro, que además acostumbraba a hablar solo como los locos, o hablaba solo y yo lo escuchaba, o conversábamos los dos y me iba contando, que era una linda costumbre que tenía mi viejo, me iba contando el desarrollo de sus ideas. Martínez Matonte era un hombre que vivió exactamente como sentía, pensaba y hacía, y en ese orden. Y él lo reivindicaba, está en muchas de sus cartas, en algunos de los pocos escritos que dejó, que para él la inteligencia humana y la inteligencia de la vida era sentir, pensar y hacer en una misma línea. José Pedro definía, y ustedes lo encuentran en Villa García por dentro, a la escuela, los muros de la escuela, las aulas de la escuela, las rejas de la escuela, los métodos de la escuela, las chucherías, como llamaba José Pedro al programa, como una cárcel, dentro de la que se encierra a seres que no tienen la posibilidad de defenderse porque así son las cosas. Cuando llegó a Villa García ya venía preparado para algunas cosas y se encontró además con un lugar distinto a las zonas rurales y distinto a las zonas urbanas, porque Villa García en aquella época, y creo que hoy también, sigue estando a caballo entre una zona rural y una zona urbana. Las características del barrio motivan el tipo de proyecto y ahí podemos tener un eslabón importante de lo que es el concepto de educación del viejo, ¿viste? Las realidades locales, el respeto por las realidades locales con sus características, el respeto de esas características implica conocer esas características, adentrarse en esas características, trabajar en función de esas características para colaborar con ellas y que ellas colaboren con el proceso educativo. La dimensión, la escala local, la importancia de los proyectos, no individuales, pero locales, ¿sí? La atención a la acumulación de sabiduría que se encuentra en cada lugar. Aprovechar lo que ya hay. Poner el estribo es lo que ya hay, el piso es lo que ya hay, la realidad es lo que ya hay y de lo que hay que aprender es de lo que ya hay. En 1960 se crea el semi-internado en la Escuela de Villa García, que funcionaba después del horario de la escuela con un servicio de comedor, un apoyo extracurricular para aquellos que lo requerían y distintos talleres con distintas especialidades. Esta funcionaba con trabajo en horario y fue una de las primeras iniciativas que llevó a cabo la escuela. De corazón. La escuela era una escuela de tiempo integral en la década de los 70. Era una escuela de tiempo completo, porque funcionaba en 2 turnos y además de la currícula de la escuela tenía talleres para que los hijos de madres y padres que trabajaran se quedaban todo el día en la escuela. Tenía comedor, y todas esas actividades de doble turno, de doble jornada eran honorarias. Eran madres, eran gente de la zona que eran profesores,
que prestaban sus conocimientos y enseñaban. Después a fin de año hacíamos una feria. La escuela tenía horno de panadería, hacían bizcochos para vender en el liceo, tenía huerta, que la trabajaban los propios alumnos, tenía un taller de cerámica con horno y todo, y se horneaba, se hacía cerámicas, y después a fin de año se hacía una gran feria, se mostraba y se vendía todo lo que... La escuela tenía una policlínica y era atendida por un médico y por estudiantes de medicina. Y cuando te decía que era escuela de tiempo completo, fue revolucionaria hasta en el programa. Nosotros los maestros trabajábamos por ciclos, es decir, un mismo maestro hacía primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y eso tenía un motivo, es decir, nosotros queríamos abatir la repetición. Y entendíamos que si el maestro pasaba con el grupo, le daba chance a los que estaban más rezagados a que tuvieran un tiempo de maduración, porque a veces pasa eso, que los chiquilines con unos meses más de maduración enseguida se reenganchan. Y realmente la escuela tenía bajos índices de repetición y de buen rendimiento, que no era que bueno los pasabas. Trabajábamos el programa todos juntos, de primero a sexto hacíamos un programa global. ¿Qué se proponía en la escuela en ese año? ¿Cuál era el tema? Un hombre que piense, pero un hombre que haga, que construya su mundo, que levante su camino, que hunde su mano en la herramienta y en la tierra en la misma medida que extiende su pensamiento. En la atención a esa globalidad y a esa integralidad de la dinámica de una vida, vos tenés que pensar que eso fue lo que justificó que se trajeran médicos a la escuela, que se pusiera una policlínica adentro de la escuela, que en la policlínica se atendiera no al niño más necesitado que no tiene, sino a todo el mundo, que además se atendieran a la familia, que se le pusiera especial atención a las mujeres embarazadas, porque papá decía, la educación empieza en el vientre de la madre, porque si la madre no come, la cantidad de neuronas, las capacidades que va a tener ese individuo malnutrido no van a ser las mismas que el bien nutrido. ¿Está? Ese es el asunto. Chocolate por la noticia, ahora alguien se dio cuenta de que había que arreglarle la boca a las mujeres para que salieran a buscar trabajo, aunque fuera de sirvienta, muchacho. Y en Villa García funcionaba un consultorio odontológico de pique, porque es una cuestión de dignidad en una sociedad que no acepta que te falten 3 dientes, porque tiene un criterio de clase con el que se mueve, porque le da una importancia al aspecto y no al contenido, etcétera, etcétera. Consultorio jurídico, asesoramiento, talleres. ¿Por qué talleres? Para que aquellos pobres desgraciados que no van a hacer el liceo hagan la UTU, por lo menos, aunque sea, no, porque el hombre es cabeza y mano y debe desarrollar su cabeza y sus manos conjuntamente al mismo tiempo y armónicamente, porque si no, tú lo que haces es crear tecnócratas por un lado y mano de obra por el otro, y bien jodidos estamos con eso. Jodido está el ser humano que desperdicia casi siempre la mitad de sus posibilidades, o se dedica a la cabeza o queda restringido a las manos. Conocimiento científico, conocimiento técnico, conocimiento académico de universidad, universidad del trabajo, universidad del trabajo. José Pedro aspiraba y ponía en la práctica su idea de lo que era formar seres humanos a parte entera, y no futuros trabajadores, y no futuros universitarios, y no futuros algo que no es esa vastedad y esa globalidad del ser humano. Entonces vos tenés que hacer convivir las dos cosas. Esos sueños, que serían aquel horizonte que siempre se aleja, de la formación integral y la educación integral de un ser humano que sea capaz de manejar la economía de su lugar y de su vida para hacer posible la vida y mejorarla
ampliar sus perspectivas, etc. Ser feliz, una palabra que hoy no cotiza, ser feliz. Y al mismo tiempo llevar una escuela, que es una escuela. En 1965 se crean los primeros cursos liceales con carácter libre. No es hasta el 67 que el Consejo de Enseñanza Secundaria habilita estos cursos. Sin embargo, los profesores continúan trabajando en forma honoraria, ya que el liceo no recibe subsidios externos. Y después, por ejemplo, si ustedes fueron a la escuela, está la escuela, el casco de la escuela, y ustedes vieron que atrás hay salones. Sí, claro. Bueno, esos salones se construyeron, bueno, no sé si todo, pero la gran mayoría porque en la escuela funcionó la escuela, el liceo y la UTU. Y esos salones se construyeron con alumnos de la construcción de UTU. Y se hicieron los bloques y se levantaron los salones con profesores de la UTU, trabajando sábado, domingo. Todavía están. Toda esa etapa fue muy rica porque el primer director de ya el liceo oficial, que fue don Julio Macedo, que es un hombre, un maestro de formación, un tipo que agarró toda esa transición que podría haber sido tan difícil para él, ¿no? Porque agarró la transición de pasar de un liceo que se lo pusimos a los hombros muchos, y bueno, llegó un momento que hubo profesores puestos por secundaria y con un director, y sin embargo fue una transición espectacular porque él se integró a la experiencia como si lo hubiera vivido toda la vida. En 1969 se adopta el nombre de Unidad Educacional Cooperaria para designar el complejo integrado por la escuela, el liceo popular, los talleres y los cursos no formales. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago. Ahora me ha pasado a mí de reencontrarme en Facebook, exalumnos. Una me dice, una exalumna que no fue alumna mía, era alumna del liceo, y me dice, ¿vos te acordás de mis padres? Y yo me acuerdo perfecto de sus padres. Y ya no lo podía creer. Me acuerdo, dije, pero ¿cómo no me voy a acordar? Mira, me acuerdo de tu hermano, me acuerdo. Y fue como una marca muy fuerte, ¿no? Fue una escuela muy abierta al bar, a la zona, y que los padres estaban, ¿no? Unas asambleas, los sábados de tarde se discutían temas en asamblea, se llenaba el comedor de padres. Y los maestros íbamos los sábados. Si había asamblea los sábados, íbamos. Muchos éramos solos y jóvenes y no teníamos más cosas, pero había gente que tenía su familia, sus hijos. Iba igual, ¿no? Un poco vuelvo a lo que decía. Era como difícil ser un maestro de estos que marcan tarjeta y se van. Era difícil, era muy difícil. Te llevaba. Porque te llevaba, te llevaba. Aunque no quisieras, te llevaba. Teníamos dos obligaciones, tres. Una, cuidar el comedor. Teníamos turnos y cuidábamos el comedor. Dos, estar en el recreo, pero no estar parados, teníamos que estar en el recreo. Y la tercera era poner a los chiquilines en los ómnibus. Ningún niño o niña se iba de la escuela sin que un maestro pusiera hasta el último en el ómnibus que le correspondiera. No cruzaban solo Camino Maldonado, y después que estaban todos colocados, que no quedaban niños en la escuela, entonces el maestro se iba. Que a veces se iba con ellos mismos en los ómnibus, pero no, ningún chiquilín quedaba solo tomando el ómnibus. Otra cosa interesante que había era que muchas veces los maestros, nosotros trabajábamos 2 maestros por clase. Eran clases numerosas, como de 40 y pico, 50 chiquilines, pero con 2 maestros al mismo tiempo adentro del aula. Y nosotros nos dividíamos por gustos, ¿no? Y por afinidades. De repente a una le tenía más afinidad por dar geografía, ciencias naturales, qué sé yo, y la otra, o el otro da otra cosa. Y otra cosa que hacíamos era, de repente,
el maestro de sexto, de quinto, todos me hacen acordar porque dice que yo ni me acuerdo ya, ¿no? Que fui a dar fotosíntesis, no me acuerdo si a quinto o a sexto, porque a mí me encantaba ciencias, y entonces los maestros hacíamos eso, nos cambiamos, che, ¿no te gustaría venir a dar? Y entonces un maestro de primero se iba a sexto, uno de sexto se iba a primero, y eso era buenísimo para nosotros maestros, pero también para los chiquilines. Imagínate para un niño de segundo que venga el maestro de sexto a darle clase, se sentía re importante, ¿no? Y además nos da solidez educativa, porque de repente, como todo, ¿viste? Vos eras más débil en otras cosas, por más que estudiaras. Nosotros, esta generación que te digo que fue, nosotros estudiábamos mucho y preparábamos mucho las clases. Nos juntábamos fuera de hora. Una vez contratamos a una profesora, a una teórica de las matemáticas, cuando todo el tema de la teoría de conjuntos, y de noche, maestros de distintas clases, íbamos a sus clases, ¿no? Mi compañera, la que trabajaba conmigo, tenía niños chiquitos en esa época, y cuando terminaba de acostarlos me llamaba y yo me iba a la casa de ella a preparar y discutir, estudiar. Nosotros teníamos un juego, y yo lo repetí con mis hijos a lo largo de los primeros años de vida, ¿qué es el horizonte? Y usted muéstreme en dónde está el horizonte. Y vamos a ponerle unas referencias a ese horizonte. Es aquella casa, ese edificio, el otro árbol. Vamos hasta allá. Y vamos hasta allá. ¿Y ahora dónde está el horizonte? Ah, no, ahora el horizonte es aquella colinita que está allá, la chacra que se ve a lo lejos, aquella chimenea. Ahí está el horizonte, ahí está el horizonte. Vamos hasta allá. Vamos. 3 kilómetros. Para entender, de ida y de vuelta, para entender que horizonte no es límite. Horizonte no es límite. Horizonte es un llamado de infinito. Porque así vos dieras la vuelta del planeta, el día que llegues al mismo punto ya no va a ser el mismo. Nunca. Contó una ex alumna una historia bien linda que lo pinta bien a Martínez Matonte. Ellos eran muchos hermanos y una familia muy pobre, que comían en la escuela de lunes a sábado y después se acababa hasta el lunes.